Hola bolsistas de éxito, bienvenidos una semana más a este resumen semanal de bolsa. Soy David Galán, director de Bolsa General, y estamos ante el resumen más completo en YouTube. Vamos a comentar lo más importante en esta semana. Hay mucho que comentar: el desplome de las acciones chinas, lo que está pasando en la tecnología, índices, forex, Bitcoin, Ethereum, materias primas, lo más importante a nivel macro. Así que poneros cómodos, bolsistas de éxito, y empezamos. Bueno, lo primero, agradeceros que estáis ya más de 50.000 bolsistas de éxito. Gracias a todos los que estáis suscritos al canal y gracias a todos los que nos seguís en un montón de eventos y veis los 3 vídeos o 2-3 vídeos que subimos todas las semanas. Bueno, vamos a empezar ya. Y primero con las noticias de la bolsa española, luego europea, luego norteamericana y luego ya índices, Bitcoin, etcétera. Bueno, empezamos con Bankia. ¿Por qué es noticia Bankia esta semana? Pues porque saldrá del IBEX. Será sustituida, ya sabéis, la fusión Bankia-CaixaBank. Bankia pues es sustituida por Fluidra a partir de este 29 de marzo. Así que primero vamos a ver Bankia, luego veremos a Fluidra. Y bueno, pues lo que podemos ver técnicamente en Bankia es que se despide pues en tendencia alcista, ¿no? En el corto plazo. Al menos había sido capaz de desencadenar mínimos y máximos crecientes y estaba en tendencia alcista con apoyo, mejoró al romper la media, como ocurre muchas veces, y la media pasó a ser soporte. Así que bueno, por lo menos cierta recuperación en el último tramo final de Bankia como componente del IBEX 35. Y en el caso de Fluidra, que es la que sustituye, pues lo que podemos ver aquí es que la subida ha sido brutal. Hay que tener ahora un poco de cuidado porque el timing no es bueno, la subida ha sido descomunal. Y hombre, pues yo he hablado bien de Fluidra ya hace muchos meses, pero una cosa es que te gusta la Fluidra cuando aquí rompe la media, luego rompe esta directriz, y otra cosa es que digas que está fuerte, porque lo está, pero que esté en buen timing, eso ya es otro cantar, ¿no? Está lejos de soportes, tiene un primer soporte en la media 200 ascendente, tiene soporte también en este mínimo de enero, en los 18,75, ahí incluso pues formó un pequeño doble suelo, desde el cual volvió a retomar las subidas y marcar nuevos máximos. Así que lo dicho, el timing no es bueno, tiene soporte en la media, en esos 18,75, y luego en niveles FIBO de toda la subida, pero que vamos, están lejísimos, ¿no? Incluso el primer FIBO está lejísimos de los precios actuales. Así que sería un mantener, pero mal punto de entrada. Fijaos, lleva ya 3 días de caída seguidos. Hombre, no diré que es una pauta de 3 cuervos de 3 cuervos negros, es una pauta de velas japonesa, pero sí que diré que bueno, pues que hay que tener cierto cuidado porque hay una pauta, esto es digamos por estadística, que muchas veces el valor que sale del IBEX pues lo hace mejor una vez que sale, y el que entra en el IBEX, que en este caso hablamos de Fluidra, lo empieza a hacer algo peor, porque digamos que los meses previos haya descontado la opción de subir, de entrar en el IBEX, normalmente entra dinero, y una vez que ya se confirma, pues quizá lo hace un poco peor, ¿no? Ha pasado muchas veces, con CIA Automotive, creo que pasó además de manera bastante llamativa en su momento, y bueno, pues cierta precaución por estar lejos de soportes, ¿no? Más que por la pauta que estoy comentando sobre entradas y salidas del IBEX. Y nos vamos ahora a Día. Vamos a ver esta compañía de supermercados, sector minorista, y que es noticia porque realiza una ampliación de capital por 1.028 millones de euros para apuntalar su transformación. Bueno, pues ahí sigue, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues una media muy plana. Llevamos ya tiempo diciendo que cuando tenemos una media plana lo mejor es no actuar porque nos revela falta de tendencia y esperar que se active alguna pauta clara para poder buscar estrategias en un activo que tenga la media así, ¿no? Encefalograma plano. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una resistencia en estos máximos de esta vela doji lápida o cara casa negra invertida en 0,1315 y luego resistencia clave también en los 0,1474. Luego, pues ya muy alejados los niveles FIBO de toda la caída, ¿no? Ha rebotado pues poco más del primer FIBO, el 61,8, fijaos lo lejos que queda en 0,2030 aproximadamente. Y tiene un primer soporte clave en los 0,1104 y luego también soporte importante en 0,1020. Serían los niveles clave a vigilar en Día. No es una de las compañías favoritas, pero bueno, este viernes pues ha dejado una vela interesante para intentar rebotar. No me desagrada nada. De hecho, creo que lo más probable es que intente rebotar durante el lunes o durante la próxima semana tras la vela de este viernes, ¿no? Pero, como digo, falto de tendencia. No hay una estructura aquí clara en la actualidad. De Día nos vamos a ver BVA, este blue chip de la bolsa española, y que ha sufrido mucho pues la caída de la lira turca, ¿no? Que le costó pues unos 2.500 millones a BVA.
Es episódico, ¿no? O sea que BVA, pues ya esto no es la primera vez que le pasa, ¿no? Estas caídas de la lira turca, que bueno, pues que al final, al ser dueña de uno de los bancos turcos, Garanti, pues le provoca pérdidas, ¿no? Cuando hay ese tipo de movimientos, ¿no? Que ya digo que son más habituales quizá de lo que se esperaría o de lo que debería. Así que bueno, es una inversión de riesgo, es lo que pasa cuando inviertes en ese tipo de países, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí en BVA? Pues tenemos un hueco bajista que es peligroso, ¿no? Realmente pues las noticias están bien, pero lo que realmente es clave y además nos permite analizarlo como analistas técnicos es el impacto que tienes en el precio, ¿no? Y aquí hay un gap bajista que es de los que pues genera cierta posibilidad de una corrección o cierto peligro. Además ya el día anterior había dejado otro gap aquí, más pequeño, en los 4,86,4 y luego deja ese gap de los 4,67,8. Mientras no se cierre ese gap, cierta precaución, aunque es verdad que está en tendencia alcista, con un primer soporte en el mínimo anterior, que no es otro que los 3,73,6, luego también soporte en la media ascendente, que ahora pasa prácticamente por el mismo sitio, luego niveles FIBO de toda la subida y también en este enorme gap, que aquí este tipo de gaps tan fuertes te avisan de que va a venir más subida, como así ha sido, ¿no? Ahí dejó un gap importante en los 3,17 euros. Así que hay soportes y resistencias en los 4,89,7, casi 4,90, y en los 5,05. ¿Vale? Ahí tiene resistencia importante y también en los 5,25,7. 5,25,7. Bueno, sector bancario mejoró, pero no sería de mis favoritos, ¿no? Ni siquiera dentro del sector, porque además se ha aproximado ya a las primeras resistencias realmente importantes. Hasta ahí tenía el camino, después de romper este nivel y la media, pues más o menos despejado, porque había caído muy rápido, ¿no? Entonces se ha aproximado ya a las resistencias ya de entidad importantes de medio plazo y de momento no puede con ellas. Vamos a continuar y nos vamos a ver ahora situación de algunas acciones europeas, en este caso Carrefour, la compañía francesa que está intentando reaccionar desde la media, como ya lo comentamos en un par de ocasiones aquí en este canal. Y bueno, pues ya lleva 3 apoyos recientes en la media. Es cierto que el desplome ha sido brutal tras la OPA fallida de una compañía canadiense. Sector, bueno, Carrefour sobran presentaciones, la mayoría lo habréis conocido como consumidores, es una compañía del sector minorista, cadena de supermercados. Fijaos los enormes huecos bajistas en cuanto pues el mercado descontó que esa OPA no iba a prosperar y luego lo confirmó con el veto del gobierno francés, ¿no? Tenemos un enorme gap, el primero a cerrar. Sería muy bueno cerrar ese gap, obviamente, en 16,61. Otro escalón más en el gap del día anterior. Hablamos ahí de los 17,10. Otro gap más del día anterior en 17,54 y luego ya el máximo que son los 18,10 euros. Soporte en la media, luego tiene soporte en los 13,24 y luego en niveles de exactamente 13,05, 13,10, es una zona de soporte importantísima donde se apoyó 5 veces, así que en fase de rebote, respetando la media, que eso es positivo, pero con muchas resistencias y muchos obstáculos por el camino. Es noticia porque compró la cadena Big en Brasil a Walmart por unos 1.075 millones de euros. Y vámonos ahora al gigante, a la aerolínea de bajo coste, a Ryanair, que en este caso es noticia porque ofrecerá 2.500 vuelos en España este verano y además criticó el rescate a la aerolínea Plus Ultra por parte de España. Bueno, ya sabéis que se rescató una pequeña aerolínea con muy pocos vuelos y que se dice que era estratégica para España. Hombre, yo en mi opinión no lo era en absoluto, pero bueno, no sé qué criterios se sigue para ir repartiendo el dinero público. El caso es que, bueno, Ryanair dice que no lo va a denunciar a Bruselas por no ser competencia, ser tan pequeña y tan insignificante que bueno, no va a entrar a litigar. Otra cosa igual era si rescatase a una aerolínea gigante, ¿no? A lo mejor ahí pues sí que Ryanair se anda moviendo por ese tipo de ayudas que se están dando por parte de los gobiernos a las aerolíneas de los países, ¿no? Bueno, pues en el caso de Ryanair lo que tenemos es un título que de momento no acaba de confirmar esa resistencia clave, zona un poco por encima de 17 o las cercanías de 17 euros, que llegó a superar aquí, como veis, en el intradía, pero claro, fue un ataque fallido de esos de los que hacen mucho daño. Yo siempre os digo lo mismo, que más peligroso todavía que chocar con una resistencia en intradía y no superarla, es superarla en intradía y acabar dejando una vela de este tipo. Esto demuestra que es una resistencia muy dura. Fijaos que luego vuelve a testearla y otra vez vuelve a fracasar. Ya no sé cuántas veces ha chocado con esa zona, ¿no? Pero vamos, un montón de veces. Lo bueno es que tiene mínimos crecientes, que la media sube, que está fuerte
en el corto o medio plazo, después de caídas brutales, pero ahora está bastante fuerte. Tiene primer soporte 13,75 euros, 13,75. Y luego tiene soportes también en los 11,26,5 o en los 10,70. En 10,70 también tiene soporte. Y luego, por último, comentar los 9,91 euros. Bueno, pues lo dicho, sería muy importante romper este máximo, o en los 17 a cierres, o en intradía superar 17,56, que son los máximos del mes de febrero. Vamos a continuar dentro de Europa, nos vamos a ver la compañía H&M, porque ha habido mucho movimiento con empresas de este sector durante esta semana. Ha habido muchas noticias macroeconómicas, muchos sectores con bastante volatilidad esta semana, y vamos ya con el primero de esos sectores, que ha sido todo el sector de venta de ropa minorista. ¿Por qué? Bueno, porque hay un boicot de China a H&M y también amenaza a Nike y Adidas tras las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que impusieron sanciones a funcionarios chinos por vulneración de los derechos humanos de las minorías musulmanas en Xinjiang. Y bueno, pues no le ha sentado muy bien a ese tipo de valores. Fijaos, pues aquí H&M la corrección que ha tenido. Es verdad que llevaba una subida fuerte, o sea que ha sido una buena excusa para recogida de beneficios. No creo que esto vaya a cambiar la tendencia del título, pero fijaos que ahí ha dejado pues un par de velas peligrosas. La última caracasa blanca invertida, resistencia en 229,5 coronas, 229,50 coronas, y tiene soporte, porque bueno, había llegado a recuperar gran parte de la caída, ¿no? Incluso, bueno, pues recuperando niveles muy importantes, superando incluso este máximo, y le quedan niveles de resistencia claves como los 249,30 coronas, las 277,2 coronas y los máximos de 2015 en 295,9 coronas. Esas serían las zonas clave de resistencia y de soporte. La media 200 ascendente, soporte en los 167 coronas, y también muy importante el mínimo de octubre, que en general es soporte clave en casi todos los activos, en 138, exactamente 138,80 coronas. Esos serían los niveles clave a vigilar en H&M. Y como decía, pues también ha afectado esta noticia a Adidas. Luego veremos Nike en el apartado de bolsa americana. Y en Adidas, ojo, porque está testeando ese primer soporte de corto plazo. Vamos a ver qué ocurre aquí, porque está en una consolidación clara. Y digo cuidado, porque tiene aquí un primer soporte importante. Y luego, claro, es que si pierde este nivel, no solo está perdiendo el mínimo anterior de corto plazo, sino que estaría activando un doble techo. Así que mucha atención, lápiz y papel, atentos ahí a Adidas y ver si es capaz de respetar esa zona de los 259,40, que casualmente, qué suerte, es el mínimo de enero y es el mínimo de hoy, de este viernes, ¿vale? Así que importante, esos 259,40 euros, soporte clave, y vamos a ver si es capaz de respetarlo la semana que viene. No es muy bueno que haya cerrado mínimos de la semana, no es bueno. Tampoco es bueno que haya roto la media con un gap, eso tampoco es bueno. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Pero si pierde ese nivel, ojo, porque activaría un doble techo Adidas. Resistencia clave, obviamente, esos máximos. Fijaos la vela caracasa blanca invertida que dejó el 10 de marzo. Resistencia en los 306,80. 306,80. Así que, ojo, posible doble techo en Adidas si pierde los mínimos de este viernes, ¿vale? Que son justo los mínimos de febrero. Y vamos a continuar, nos vamos a bolsa americana. Y como os decía, el gigante Nike pues también ha sido noticia por este mismo motivo que acabamos de explicar. Vamos a ver Nike. Y en este caso estamos ante una empresa excepcional, pero bueno, que también ha sufrido esta semana. Fijaos la corrección que ha tenido. Es verdad que menos cuantía que las otras compañías. Estamos ante una de las compañías que está más en forma en Estados Unidos, con unos sólidos resultados, está haciéndolo muy bien, y eso sí ha encontrado resistencia. Fijaos aquí en esta zona, ya la primera vela que deja aquí no es demasiado interesante después de un gap, casi caracasa negra invertida, 147,65, y lo reafirma con esta nueva vela caracasa negra invertida en 146,66. Soporte, bueno, ha perdido uno, el primer soporte, que eran estos mínimos. Es verdad que la media todavía sube, es decir, tampoco ha confirmado mucha debilidad, y también es verdad que aquí tiene el mínimo anterior, exactamente 118,32, soporte clave, y por ahí más o menos también tiene este gap, el último gran hueco alcista que dejó. Importante no cerrar ese gap
en los 116,40. Veremos luego lo importante que no es cerrar gaps cuando veremos el gráfico de Tencent Music, ¿vale? Así que 116,40, soporte muy importante en Nike. Y resistencia, pues esos máximos que acabo de comentar. Luego pues tiene muchos más soportes, niveles FIBO de toda la subida, los mínimos de junio, en esa zona de los $91, o los mínimos del doble suelo que realizó en marzo del año pasado. Y nos vamos ahora a ver, y aquí sí que me voy a detener bastante, pero yo creo que es la noticia de esta semana, y es la volatilidad brutal, escandalosa, con algunas acciones tecnológicas chinas. Está claro que aquí está pasando algo y vamos a intentar explicar qué está pasando, ¿vale? Vamos, que es algo de lo que está hablando mucha gente, que se pregunta qué puede estar pasando. Y voy a comenzar con Dow International, que presentó resultados del cuarto trimestre fiscal, ingresos $347,8 millones, 17,9% más que el año anterior. Eso sí, tuvo pérdidas de $228,7 millones frente a beneficios de $157,4 millones del año anterior. Es decir, mal cuarto trimestre dentro de un buen año, pero mal cuarto trimestre. Eso ya es negativo de por sí. Viene corrigiendo tras una vela bastante peligrosa que dejó aquí en máximos después de subidas verticales. Vuelvo a repetir, no entréis nunca tras subidas verticales, por mucho que sea ahí, cuando en YouTube os salen 100 vídeos de esos valores. Cuidado con esto, lo vuelvo a repetir. David, pero eso te penaliza el canal. Bueno, no pasa nada, no estamos aquí para una carrera, ¿no?, a toda costa, sino para intentar también hacer pedagogía. Insisto otra vez, lo que llevo repitiendo aquí un montón de años: no vayáis detrás de los precios y de las subidas verticales, porque ahí hay mucho riesgo. No, David, pero es que es mucho crecimiento. Cuidado, ninguna empresa sube en línea recta, vertical, todo el tiempo. Intentad comprarlas tras correcciones o consolidaciones largas cuando den señales de compra. Bueno, aquí como podéis ver, aspecto técnico muy negativo en la actualidad, ha roto la media, tiene resistencias, ha dejado varios máximos decrecientes en el corto plazo, $14,78, $15,92 o $20,54. Claro, si solo fuera una empresa china la que ha caído o la que se ha desplomado o la que lleva varias semanas desplomándose, diría, bueno, son los resultados que no han gustado, ¿no? Pero es que está pasando en muchas compañías chinas, no en una, ni dos, ni tres, ¿vale? Muchas tecnológicas chinas están sufriendo una sangría. Entonces, David, explícame, ¿qué está pasando? Bueno, te lo explico, pero no te olvides darle al like, suscribirte al canal, campanita, para recibir notificaciones cada vez que haya un nuevo vídeo, y así nos ayudas a que este canal siga creciendo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué motivos están detrás de estas caídas? Bueno, muy bien, no se sabe muy bien motivo exacto por el que están cayendo, porque hay varios motivos, ¿no? Por un lado, el gobierno chino está hablando de implementar una gran compañía que supervise pues a las grandes tecnológicas, ¿no? Todo el tema de datos, como el uso de los datos. Por otro lado está la SEC, que pues aprobó una ley en la era Trump para que pues las empresas chinas se tuvieran que someter a la auditoría para poder seguir cotizando en la bolsa americana. Vale, no estar rigiéndose, ¿no?, por las leyes chinas, por la cual algunos datos no se comparten, sino que tiene que compartir los datos exactamente como otras compañías americanas, y la SEC pues las tiene que supervisar, y si no, creo que es un plazo de 3 años, las deslista, ¿vale? Las puedes deslistar. De hecho, ha habido casos donde no se ha esperado tanto, ¿no? Entonces, se ha sacado esa ley y entonces se tienen que someter a la auditoría. Claro, aquí está habiendo mucho movimiento, mucho rebumbio. Había dudas de si la política de Biden iba a ser dura como la de Trump. Parece que va a seguir la misma línea y hay muchísimos nervios con las compañías chinas. Os he dicho también un montón de veces, no sé si 30 o 40 veces durante estos vídeos, que yo tendría en mi cartera muchas más acciones chinas de las que tengo, si no fuera por todo el riesgo político que existe. Y cuando hablaba de riesgo político me refería a todo esto, ¿no? Que inviertes a través de ADRs, que no son exactamente invertir en esa acción china, que te las pueden deslistar, porque ya ha habido amenazas durante el año pasado, en la era Trump, muchas amenazas que provocaron cierta volatilidad, ninguna como esta oleada que estamos viendo ahora durísima en algunas acciones, que hay algo detrás, está claro. Hay mucho temor a que acaben deslistando a estas compañías. Veremos qué acaba ocurriendo, porque claro, esto puede ser una oportunidad si no pasa nada y esto es un tira y afloja y se da un poco marcha atrás, o las empresas chinas deciden que bien, perfecto, me someto a la auditoría y no hay nada raro. Pero claro, puede acabar muy mal también, y es que se acaben deslistando, que se regulen de manera muy fuerte por parte del gobierno chino, que se encuentren casos de fraude como el que se encontraron una vez que las tienen que auditar de manera más extensa
pues como pasó con la King Coffee. Entonces todo este movimiento, todo este miedo está provocando pues volumen muy alto en algunas empresas chinas y correcciones muy fuertes, ¿no? Vamos a, bueno, y comentar también que Doujin sigue, que también tiene que ver con todo este movimiento, todo este problema de supervisión, está interesado en fusionarse, sigue interesado Doujin en fusionarse con Huya, pero claro, veremos en qué queda todo esto con esa supervisión del gobierno chino, que parece que no está muy por la labor de que sigan cogiendo mucho tamaño las tecnológicas chinas, o al menos las quiere supervisar muy de cerca, ¿no? Tener el control. Vamos a ver Huya, que es la otra que está inmersa en este posible proceso de fusión con Doujin y que además también esta semana ha presentado resultados. Y han sido los siguientes. Vamos a comentarlos. Es otra compañía que también cotiza en dólares y que es una compañía china también. Ingresos del cuarto trimestre, 3.000 millones de yuanes, un 21,2% más que el año anterior. Beneficio, 253,2 millones de yuanes, un 58,6% más que el año anterior. Ópticamente diríamos muy buenos resultados, ¿no? ¿Qué ocurre? Casi de sacar el megáfono, pero ¿qué ocurre? Pues que pues está pasando todo esto que estamos diciendo, ¿no? Aquí hay una posible, o había intención de posible fusión con Doujin. Esto está un poco en el alero, veremos qué acaba ocurriendo. Y está todo este problema de regulación, tanto por parte china como por parte de Estados Unidos, ¿no? Aquí hay como un sándwich, ¿no? Vamos a ver qué acaba ocurriendo con todas estas tecnológicas. Y el miedo a que queden deslistadas, que es un miedo muy, muy grande, ¿no? El mayor, diría yo. Resistencia en los 36,33 dólares. Ahí tiene una resistencia muy importante. Ahí dejó una vela horrorosa, Caracasa negra invertida. Luego ya dejó un gap. Luego pues siguió con la caída fuerte. Intentó estabilizarse y pararse en la media y ha fracasado. Y perder la media pues es muy negativo. O sea que técnicamente pues lo que está haciendo no es muy interesante, es peligroso. Tiene resistencia en varios máximos decrecientes, como los 26,98, los 29,55 o los máximos de febrero 36,33. Y eso sí, tiene un soportazo clave de largo plazo aquí, veremos si lo mantiene. Desde ahí fijaos que había subido vertical, alejándose de soportes, con timing horrible. Luego ha intentado pararse en la media, pero la ha acabado rompiendo y le queda este soporte clave. Hablamos de los 18,14 dólares. 18,14 dólares, soporte muy importante en Huya. Y vamos a continuar y nos vamos a ver otra compañía china, ¿vale? En este caso es, bueno, vamos a ir primero con el gigante, con Tencent, y luego vamos a ir con Tencent Music. Ahí ha habido pues dolor, ¿no? Caída durísima de Tencent Music, una compañía que a mí me gustaba muchísimo, pero ya veremos la vela que dejó creo que fue el miércoles, ¿no? Vamos a verlo ahora. Bueno, empezamos con Tencent, el gigante, una de las mayores compañías del mundo, el gigante chino, que bueno, es una especie de Facebook, Visa, WhatsApp, YouTube, todo a la vez, ¿no? O sea, es una compañía gigantesca. Y que presentó también resultados esta semana, cuarto trimestre fiscal. Ingresos, 20.500 millones de dólares, 26% más que el año anterior. Beneficio por acción, 52 centavos de dólar, un 34% más que el año anterior. Resultados, como viene siendo habitual en Tencent, espectaculares, propios de una compañía que está creciendo mucho y que lo está haciendo realmente muy bien. Es una de las compañías chinas que mantengo en mi cartera personal. Bueno, es verdad que ha corregido fuerte desde máximos, llegó a tocar los 99 dólares, 99,40 dólares en febrero, y desde ahí pues está viviendo una corrección muy fuerte. He investigado sobre esta vela que veis aquí un poco curiosa, que aparecía en muchas plataformas, incluida aquí en VisualChart. Por lo que he investigado, creo que es un error de data, que realmente pues no llegó a haber cruces aquí abajo. De hecho, cuando miraba en las plataformas que indicaban ese cruce como esta, el cruce fue de un segundo, o sea, un flash crash donde no entró prácticamente ahí nada de volumen, no hubo cruce. De hecho, fijaos que no hubo gran volumen ese día, con lo cual la idea es que es un error de data. En otras plataformas no aparece eso, ¿vale? Esto a veces ocurre, que hay ciertas divergencias con algún error de dato. Yo diría que ese mínimo aquí no existió, ¿vale? ¿Dónde está ahora Tencent? Pues está apoyándose en la media 200 y luego tiene el mínimo de diciembre en los 67,13. 67,13 dólares. Soporte clave, mínimo anterior de corto o medio plazo. Luego tendría soporte del rectángulo que rompió por arriba en la zona de 64 dólares. Bueno, pues a día de hoy técnicamente de momento es un claro mantener. Y nos vamos a Tencent Music. Aquí sí que ha sido
semana de locura, pero de auténtica locura. Es una barbaridad lo que no se ve muchas veces, se ve de vez en cuando, yo ya he visto bastantes de estas, pero no es muy habitual, ¿vale? Se ve de bastante tiempo en bastante tiempo, ¿no? Afortunadamente, porque si el mercado se moviera así, pues casi sería una lotería, ¿no? Movimientos tan violentos. Bueno, el título estaba muy fuerte, de hecho, estaba en subida libre, en máximos de toda la historia, y de repente, marcara el 23 de marzo, es decir, el martes marcó un máximo de toda la historia, y luego el miércoles, pues fijaos, esto es una vela negra Marubozu. Para cuando me pregunten qué es una vela Marubozu, ya tengo un gráfico muy claro también para enseñar. Bueno, ya tenía ejemplos muy claros, pero este es un ejemplo clarísimo. Fijaos además que se incrementa el volumen, aunque lo de este viernes es de locura. O sea, el volumen de este viernes, esto es histórico. O sea, aquí está habiendo movimiento muy gordo. O sea, no solo son pequeños inversores asustados. De hecho, una de las cosas que os quería contar es que se está hablando de que Goldman Sachs está vendiendo paquetes gigantescos de algunas acciones chinas, incluida Tencent Music, ¿no? También hay que decir que cuando alguien vende, otro compra, eso también hay que decirlo. No puedes vender si no hay otro que compra, Pero se habla de que Goldman Sachs se ha deshecho de paquetes enormes en Tencent Music. Y, bueno, es noticia por muchas cosas, ¿no? Se une, aparte de todo lo que hemos comentado, porque han sido muchas cosas que hemos comentado sobre el miedo a las empresas chinas, en las distintas regulaciones, tanto está apretando por un lado el gobierno chino, por otro lado también la SEC en Estados Unidos. También aquí hay más noticias, porque JYP, Jeep Entertainment, se asoció con Tencent Music, y además Warner va a lanzar con Tencent un sello discográfico, ¿vale? Un sello conjunto entre los dos gigantes. Renuevan, por lo tanto, pues acuerdo por 10 años más. Y claro, esto en principio eran noticias muy positivas. También ha presentado resultados, que son los siguientes. O sea, que ha sido una semana que Tencent Music pues, ha estado generando noticias continuamente, ¿no? Cuarto trimestre fiscal. Ingresos, 1.280 millones de dólares, 14,3% más que el año anterior. Beneficio por acción, 12 centavos, un poco más o menos lo que se esperaba. Tampoco no ha habido mucho desfase con lo que se esperaba, o sea que no va por ahí la caída. Y beneficio de 4.160 millones de renminbis, que es un 4,3% más que el año anterior. Hombre, podríamos decir, los resultados, en mi opinión, son un poquito flojos. Sigue creciendo bien, un 14 y pico por ciento, pero estaba cotizando a un PER, creo que 80, 82, y es verdad que para ese PER necesitas tener un crecimiento, en mi opinión, mayor. O sea, para mí son un poco flojos, pero no para esto. Creo, que no para esto. O sea que detrás de esto hay miedo. No se producen estos volúmenes si detrás de esto no hay un miedo. Que sea irracional o no, pues dependerá de las noticias que veamos las próximas semanas. Si esto se queda en un susto, pensaremos probablemente, ¿qué oportunidad hubo aquí? Pero si acaba siendo deslistada, o si la regulación es enorme por parte del gobierno chino y se acaba cargando el negocio de Tencent Music, que tampoco tendría eso mucho sentido, pero claro, ahí habría un problema. Vamos a ver qué vela acaba dejando este viernes, porque todavía, mientras estoy grabando ahora el vídeo, está cotizando. Fijaos que está intentando recuperar desde el mínimo, pero le está costando mucho. Hay mucho volumen, con lo cual la vela de hoy es muy importante, porque no es lo mismo una vela sin volumen, lo que ocurre ese día, sea blanca, negra o doji, siempre puede tener cierta importancia si la vela es muy, muy grande, pero bueno, pues con un volumen normal tampoco es algo clave. Pero con un volumen como el de hoy, lo que acabe ocurriendo a cierres de este viernes en Tencent Music me parece muy importante. Una vela con recuperación fuerte desde mínimo del día abriría la opción de un rebote, aunque sea solo para sacudirse la sobreventa. Puede que ocurra algo así, porque estas velas es de las que hacen daño, Lo comenté cuando ocurrió la vela, que era una vela pues de bastante peligro, ¿no? Siempre que sea una vela Marubozu lo voy a decir, de este tamaño, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues pasó que se ha perdido el mínimo anterior, eso es muy negativo técnicamente, y luego pasó que por ahí además pasaba, fijaos que en esa caída se frena más o menos en el gap y ha acabado cerrando este gran gap. Cerrar un gap de este tipo, el último gap alcista, no suele ser bueno. Entonces, bueno, pues perder este nivel es negativo, y ahora esta zona de 22, en concreto 22,20 más o menos, pasa a ser un primer obstáculo muy importante, ¿vale? Primera resistencia, no descarto que vaya a buscar ahí hacer un pullback, o sea que ya solo por sobreventa, salvo que salga una noticia y diga, no, pues la deslistamos de la bolsa americana. Bueno, eso sería ya horrible, ¿no?, para la compañía.
Pero si eso no ocurriera, pues es probable que haya al menos un pullback. Ahora bien, la zona 22.20 puede ser obstáculo y luego también es obstáculo la zona de 28, un poquito por debajo de 28 dólares. Y por último, el máximo de toda la historia, 32,25. Bueno, pues fijaos que se ha cargado pues incluso este soporte que era muy importante, con lo cual deterioro muy grave, pérdida incluso de el 61,8 de toda la subida. O sea que es que ha sido en 3 sesiones. Esto es brutal, David. Pero esto no podía pasar. Sí, esto puede pasar, es bolsa. Yo he visto cosas que a priori parecen imposibles, con lo cual cuanto más tiempo llevas en bolsa, menos te parece imposible cualquier cosa. Yo siempre repito lo mismo, porque me están llegando muchos comentarios, muchas preguntas vuestras. David, ¿qué pasa con China? ¿Qué va a pasar con las acciones de crecimiento? Y mi respuesta es la que tiene que ser: no lo sé. Lo que tienes que tener es un método que te marque cuándo entrar y cuándo salir, y donde tengas el riesgo controlado. No arriesgar nunca por operación más del 1,5% del capital. Confíes en la compañía, no confíes, crezca mucho, no crezca. El mercado descuenta expectativas. Aquí a día de hoy está descontando que algo malo está pasando. ¿Vale? ¿Está exagerando? No lo sé. Eso es lo que no sabemos. El tiempo lo dirá. Lo que está claro es que después de una caída de este tipo es que algo está aquí ocurriendo y que no es algo bueno, o el mercado está asustado. Vale, entonces veremos en qué queda esto de Tencent Music, pero la vela que dejó este miércoles pues no es nada interesante. Ahora, que lo normal sería que pronto veamos un rebote, aunque sea para sacudirse esa sobreventa, ese pesimismo, con una caída que ha pasado de 32 a 16 y pico, es que es casi es un 50% de caída en menos de una semana. Para volver al nivel que estaba hace 3-4 días, tendría que subir el 100%. O sea, es una auténtica barbaridad, una escabechina. Y no solo es aquí, es que hay unas cuantas acciones chinas que han tenido un movimiento casi igual. Os voy a enseñar Baidu, que no lo tenía en el guión para comentarla hoy, pero bueno, creo que también puede ser interesante. Nos queda luego otra más china. Hoy teníamos, además esta semana, íbamos a analizar bastantes chinas porque ha habido pocas presentaciones de resultados y en cambio bastantes chinas que han presentado resultados. Nos queda, por ejemplo, Momo. Pero os voy a enseñar antes Baidu para que veáis pues que es que no solo es Tencent Music, ¿no? El que está invertido en Baidu me pregunta: David, ¿qué pasa con Baidu? El que está invertido en Douyu, ¿qué pasa con Douyu? El que está invertido en Uya, ¿qué pasa con Uya? Pero es que está siendo a nivel general con las acciones chinas, unas más que otras, ¿no? Baidu es una de las que ha sufrido. Esta ha caído también prácticamente un 50%. Es verdad que la subida previa es de esas que es peligrosísima, muy, muy vertical. Y está ahora en un plano parecido al de Tencent. Fijaos que aquí no es por el tipo de empresa. Si el gráfico está haciendo algo parecido, fijaos que ha roto también el 61,8 de toda la subida y también está intentando rebotar un poco desde el mínimo de hoy, con volumen, vamos a verlo ahora, vamos a poner el volumen, con volumen que es escandaloso. Aquí hay pánico a que esta compañía se desliste de la bolsa americana o que haya una regulación brutal. No hay otra. Esto no es que si el beneficio va a bajar un 10%, no. El mercado no se pone así de nervioso porque la previsión empeore un poquito, porque el resultado sea un poco mejor o peor de lo esperado. Esto va más allá. Vale, así que os lanzo la primera pregunta de esta semana. Decidme también si os ha interesado que nos hubiéramos parado un poquito en explicar lo que está pasando, este resumen sobre lo que está pasando con las acciones chinas. Ponmelo ahí en comentarios, así sé un poquito por dónde ir en los resúmenes, si os interesa que vaya más rápido, si os interesa que cuando pasan cosas como esta me detenga a explicarlas un poco. Así que, y nos queda todavía ver Momo, que es una compañía que en este caso lo está pasando mal por varios motivos, también iba mal, digamos, empresarialmente, a nivel fundamental, pero ese castigo tremendo que están teniendo muchas compañías chinas, ¿no? Baidu cayendo un 10% en la sesión de hoy, GSX Tekedu está cayendo ahora un 32% en la sesión de hoy, 32%, fijaos, el gráfico de esta compañía, también China cotizando en dólares. Tal Education cae ahora un 17%, también casi un 50% desde máximos. O sea, es que está siendo brutal. NIO cae un 8%, no ha caído tanto, pero también es una buena corrección. Es verdad que esta compañía no estaba barata, pero la caída está siendo brutal. Ehan Holdings, pues aquí caída tremenda también, caída brutal. Claro, es que estamos viendo movimientos en acciones de alto crecimiento y sobre todo chinas realmente brutales, ¿no? Así que bueno, pues esto es lo que está pasando ahora y la primera pregunta de la semana es:
¿Qué pensáis que acabará ocurriendo con las acciones chinas? ¿Se está generando ahora una oportunidad o va a haber un cambio tremendo? Que ya hubo unas cuantas acciones que deslistaron de la bolsa americana. ¿Creéis que van a ir, digamos, fuerte y va a haber una salida importante de acciones chinas que cotizaban en dólares? ¿Que la regulación va a ser terrible? ¿Qué creéis que está descontando el mercado? ¿O que esto al final no ocurrirá, es un tira y afloja, las aguas volverán a su cauce, es un episodio de altísima volatilidad que va a generar una gran oportunidad de inversión? Os leo atentamente en comentarios, ¿vale? Me interesa mucho saber vuestra opinión. Y seguimos. Nos vamos a ver ahora, como os decía, otra compañía china que cotiza en dólares. Y esta, además, siempre la pongo de ejemplo como reflexión al peligro de comprar empresas de alto crecimiento. Porque digo que invertir en empresas de alto crecimiento tiene dos problemas. Uno, si compras después de subidas verticales, porque el mercado no se mueve en línea recta. Este lo sabéis porque os lo llevo repitiendo varios años. Y dos, hay otro problema importante, que a veces no se cae en eso. Y es que una compañía de crecimiento puede dejar de crecer y decepcionar. Con lo cual, si tú eres una compañía de crecimiento que obviamente vas a cotizar como estás creciendo a ratios muy exigentes, como dejes de crecer, el palo que te vas a llevar en el mercado es brutal, ¿no? Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con esta compañía, con Momo, que venía de crecer mucho, con muy buenas expectativas y de repente lleva ya mucho tiempo que no está creciendo, está yendo a menos, a menos, a menos, a menos, no es una compañía de crecimiento y por lo tanto, pues el mercado pues le ha hecho un ajuste brutal, ¿no? Momo, cuarto trimestre fiscal, ingresos 581,6 millones y es tecnológica, o sea, está en un sector que está creciendo, ¿no? Bueno, 581,6 millones de dólares los ingresos del cuarto trimestre, es un 13,6% menos que el año anterior, sigue esa sangría, sigue perdiendo ingresos, sigue desinflándose la compañía. Beneficio por acción, 58 centavos de dólar, un 14,71% menos que el año anterior. Bueno, llueve sobre mojado, sigue pues con unos números que son preocupantes porque está perdiendo cuota y bueno, aquí vemos que ha roto a la baja una especie de rango lateral. Aquí lo que habría que hacer es medir la anchura del rango y proyectar desde el punto de ruptura. Ahí está, medimos y proyectamos. Pues obviamente no es positivo romper la media otra vez y romper ese rango a la baja, así que valora no tener en cartera, peligroso, débil y que bueno, pues que lleva cayendo ya mucho tiempo, decepcionante su comportamiento bursátil, intentando, pero está en tendencia alcista clara. Tiene primer soporte en la media de 200 sesiones, pequeño soporte en los 7.921 y luego sobre todo 7.713, 7.663, la media de 200 como decía, y niveles FIBO de la subida, especialmente el 61,8 de toda la subida en 7.200, luego ya el mínimo de octubre. El IBEX dividendo pues también está fuerte, tendría soporte en la media, en los mínimos de enero 23.253, mínimos de diciembre 23.013 y niveles FIBO de la subida. Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, antes de irme al Eurostoxx, el disclaimer, como todas las semanas, ya sabéis que cualquier tipo de información o opinión emitida en este vídeo no constituye recomendación alguna de inversión. Mi interés es que aprendas a invertir, que aprendas una manera de analizar y de gestionar riesgo, que a partir de ahí puedas construir tu propio método. Si te formas con nosotros lo vas a tener mucho más fácil, obviamente. Hay que tener criterio para saber cuándo entrar, cuándo salir, etcétera, etcétera. Y la clave que gestiones el riesgo. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Diversificando, porque por ejemplo aquí veis un montón de análisis y si alguien decide elegir 1, 2 o 3 análisis, pues el factor suerte es muy grande, ¿no? No es lo mismo que casi elegir sobre el azar, son un conjunto muy amplio, ¿no? de análisis. Los sistemas donde sí que hay X huecos, una vez que ya tienes 100% posicionado, no puedes abrir más, los tienes con gestión de riesgo exhaustiva en bolsa general, ¿vale? Así que, ¿cómo se gestiona el riesgo? Diversificando y no arriesgando más del 1,5% del capital por operación. Por último, repetir como siempre que Bolsa General es un portal web de información financiera desde hace 14 años y como tal no tiene obligación de estar inscrito en la CNMV. Eurostoxx 50, vamos a ello, el índice de la bolsa europea, y aquí lo que podemos ver es que está atacando el máximo de febrero del año pasado. Yo creo que lo va a acabar superando. Era normal que aquí hubiera alguna parada, como ha tenido. No sé si la va a romper o no, parece que sí, que la quiere romper pronto y sigue su curso, ¿no? Porque hemos marcado un segundo alcista hacia 4.059 y poco a poco se va acercando, ¿no? Lo hemos repetido por activa y pasiva cada semana varias veces en el canal de YouTube, ¿no? Y bueno, lo empezamos a comentar por aquí en 3.500.
Y ahí seguimos, ¿no? Bueno, menos 3.400 y pico, lo comentábamos, y ahí a buen ritmo se va acercando al objetivo. Lo normal es que lo acabe cumpliendo. Soporte en los 3.622, sobre todo ya 3.473, 3.401, media 200, niveles FIBO de la última subida y 2.920 mínimos de octubre. DAX, bolsa alemana. Bueno, el DAX está en tendencia alcista, está fuerte. Tiene ahí una especie de segundo no muy fiable de corto plazo, luego un enorme segundo de largo plazo hacia 18.500, parecido al que tiene el SP, soporte en la media, soporte en los 13.673, en los 13.310, en los 13.009, en niveles FIBO de la última subida y en los 11.450. Pasamos ahora al MIB, bolsa italiana, sigue fuerte y alcista, muy cerca ya del segundo alcista que os vengo repitiendo todas las semanas, está ya a un pasito, esa zona de 24.600 y tiene soporte en los 22.635, en la media ascendente, en los 21.311, 21.087, niveles FIBO toda la subida y en los mínimos de octubre 17.636. K40, bolsa francesa, enhorabuena, objetivo cumplido, os propuse un segundo impulso durante muchas semanas, durante varios meses, objetivo hasta aquí, era una subida enorme. El que quiera aprender impulsos FIBO, que es una herramienta espectacular, tenéis las puertas abiertas de Bolsa General. Si entráis en bolsageneral.es, pues ahí veis todas incluso pues las ofertas que podáis tener disponibles. Tenéis aquí toda la información de nuestros servicios por el que os interese y además nos podéis enviar pues sin ningún problema un correo si queréis formaros en serio con Bolsa General. Os dejo todos los servicios disponibles en Bolsa General ahí arriba a la derecha y no os olvidéis de mandarnos un correo si tenéis cualquier duda, ¿vale? Si hay ofertas disponibles, cuánto dura el curso, etcétera, etcétera. Cualquier duda que tengáis, nos enviáis un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Y bueno, pues lo dicho, el CAC chocando con máximos anteriores, es verdad que ahora un poquito más débil que el Eurostoxx. Fijaros que el Eurostoxx ha cerrado el viernes por aquí y el CAC está ahora un poquito más dubitativo, ¿no? O titubeante, con esos máximos previos en la zona de 6.100, donde en su día, hace poco más de un año, os avisé de un doble techo, luego vino una caída enorme y después marcamos objetivo por segundo impulso y lo ha cumplido ya y de momento choca con esa resistencia. De superarla, aunque vendría bien que se la superase después de una corrección, pero si la superara, pues todo apuntaría a que intente seguir con las subidas, ¿no? Aunque no sería un buen timing a día de hoy, ¿no? Comprar ahí, porque no ha corregido prácticamente nada. Y lleva ya mucha subida desde que destacamos y dijimos que era un índice que me encantaba, ¿no? Pues ya hace meses, el año pasado lo dijimos. Soporte en la media, soporte en los 5.379, en los 5.306, en niveles FIBO de la última subida, en mínimos de octubre 4.512. Y del CAC nos vamos a ir a ver el PSI portugués. Bueno, el PSI pues consolida un poquito, con resistencia en este máximo. Os dije que mejora, y lo repito otra vez, mejora mucho. Yo creo que veríamos subidas si supera 4.919, 4.919, y tiene soporte en la media ascendente, en los 4.617, en niveles FIBO de la última subida, y tiene soporte clave en el mínimo de octubre 3.820. Resistencia además de los 4.919 en los 5.113 y en los máximos de enero 5.318. Tiene también resistencia en los 5.454. En todo caso, de superar este máximo apuntaría a más subidas. Incluso podríamos, siguiendo el método FIBO de Bolsa General, aplicar una gran estructura, gran objetivo de Fibonacci. Más, visto el PSI portugués, y nos vamos a ver la bolsa americana, la principal bolsa del mundo, Dow Jones. Bueno, el Dow Jones sigue muy fuerte, prácticamente ahí en máximos de toda la historia, en subida libre. Sí que es cierto que tiene aquí cierta resistencia. ¿Recordáis que os dije que esta vela, os lo dije el resumen semanal pasado? Ponérmelo ahí en comentarios si fuisteis testigos del aviso en el vídeo anterior de que probablemente el Dow iba a tener una corrección o descanso en la subida. Me dije, puede tener un cierto descanso y bueno, corrigió hasta casi 32.000, desde esos 32.800 que estaba al cierre del viernes de la semana pasada, pues tuvo una importante corrección, ¿no? Bueno, esto fue el jueves, el viernes estaba 32.627, ¿no? Y ya estaba corrigiendo un poquito tras esa vela. Corrigió un poco más y bueno, está intentando subir. Aquí tiene un obstáculo, el único obstáculo que tiene es el máximo histórico en los 33.227. Ahí tiene un pequeño obstáculo, pequeña resistencia. Pero bueno, ya ha descansado un poquito, igual que ocurrió en otras ocasiones con velas similares, ¿no? No siempre ocurre, fijaos aquí, por ejemplo, pero también es verdad que venía con un gran hueco, que había una cosa negativa y otra positiva, pero velas de este tipo pues muchas veces traen descansos o correcciones, ¿no? Así que bueno, pues aquí, en este caso,
Descanso en el Dow Jones dentro de una clara tendencia alcista que tiene primeros soportes 30.547, también en los 29.856, en los mínimos crecientes clave como son los 26.143, los 24.843, 22.789, 20.735 o 18.213 mínimos de marzo, junto obviamente a la media ascendente, que es un soporte importante. De momento yo no observo ninguna señal de techo de mercado importante, ¿vale? Puede venir zigzagueos, correcciones, pero sigo, como llevo repitiendo ya mucho tiempo, sin ver ninguna pauta de gran techo en el mercado, ¿no? No veo que el mercado goza de bastante salud, aunque estamos viendo volatilidad alta en algunos sectores, como antes hemos comentado. Pasamos al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, también en proceso de subida libre, muy fuerte, sin resistencias, y con estructura gigantesca de segundo impulso que, bueno, lo podría llevar a niveles de 4.920 aproximadamente, o sea, está fortísimo. Soporte en la media ascendente, soporte en los 3.233, 3.209, 2.965, 2.766, 2.447 y 2.191. Nasdaq 100, tecnología, este se ha movido más, está ahora teniendo un comportamiento relativo bastante peor que el del Dow Jones, por ejemplo. También es verdad que en años previos le metió una paliza brutal al Dow Jones, simplemente está el Dow recuperando un poquitín de terreno perdido. Está ahora un poquito más pesado al Nasdaq, le está costando más, en parte por lo que acabo de comentar de las tecnológicas chinas y en otra gran parte por las compañías de alto crecimiento que, bueno, pues habían subido quizá muy vertical, muy rápido, se habían puesto muy de moda, demasiadas recomendaciones de esos sectores, parecía el dinero regalado, mucha gente creyéndose Buffett, incluso riéndose de Buffett porque gana muy poco, gente ganando un 100% en unos meses y claro, bueno, pues hacía falta cierta purga, que no quiere decir que no haya buenas compañías de crecimiento, las hay fabulosas. De hecho, tenemos pendiente hacer un especial sobre este tipo de compañías, ¿no? Aprovechando, además, yo no lo quería hacer después de subidas verticales, así que a ver si puedo aprovechar a hacerlas ahora que ha corregido bastante, ¿no? O un poquito el sector. Bueno, resistencias. Vuelvo a repetir lo mismo. Os dije que aquí había resistencia y qué casualidad, se ha frenado justo ahí, ¿no? Me decíais la semana pasada que habíais sido testigos. Resistencia clave 13.312, mejora mucho y probable vuelta a máximos si supera 13.312, pero de momento vamos a ver. Y soporte en la media en los 12.208, en los 10.957, 10.677, 10.313, niveles FIBO de toda la última gran subida y los mínimos de marzo que están lejísimos, 6.771. Resistencia, como decía, 13.312 y el máximo de la historia, 13.879. Muy fuerte el Nasdaq, fortísimo, subidas brutales, ha sido una locura, ha cumplido todos los objetivos enormes, gigantescos que habíamos propuesto y ahora se está tomando de momento un pequeño descanso, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pasamos, habría cierto deterioro si rompe la media, eso sí, si rompe este nivel y la media, 12.208 y la media, pues a lo mejor ahí podríamos tener algún pequeño problema, ¿no? Y una corrección de más calado, pero de momento, pues esto está siendo de momento una consolidación. Es verdad que se está viendo mucha volatilidad en algunos sectores dentro de la tecnología. Y del Nasdaq 100 nos vamos a ver por una vez, que esto lo analizamos todas las semanas en el centro de traders, obviamente los análisis de centro de traders pues son más completos, y aquí decíamos que solo mejoraba, porque estaba en fase correctiva tras la pauta de cubierta de nube oscura que dejó aquí en máximos, que tendríamos mejoría si superaba 5.160, pero no ha podido con ese nivel, así que de momento sigue en fase correctivos. Atento a esta bolsa china si supera 5.160, ¿vale? Este es el CSI 300. Y nos vamos ahora a Japón para terminar índices y nos vamos a criptodivisas enseguida. Japón, Nikkei, bueno, sigue muy fuerte y alcista, sin ninguna señal de giro, consolidando un poquito, pero vamos, tampoco pasaría nada si corrige algo, pero está fortísimo. Primer soporte en la media, pequeño soporte de muy corto plazo, 27.629, soporte también de corto medio plazo, 26.327, y ya soportes clave, 22.948, 21.710, 21.529, niveles FIBO toda la subida y bueno, pues un montón de soportes que ha ido generando desde los mínimos de marzo, donde hizo un pequeño doble suelo, eso sí, tan rápido y tan pequeño que ese no me dio tiempo ni de avisarlo, es el único que no avisé en marzo, ¿no?
Más, vámonos a ver ahora, como decía, bueno, cierta resistencia que no lo he comentado en Japón, 30.714. Y ahora sí, nos vamos a ver Bitcoin. Bueno, el Bitcoin descansando un poquito, porque esto tampoco le podríamos llamar a una gran caída ni momento de pánico, ¿no? Está cayendo un poquito para regular sobrecompra, indicadores muy sobrecomprados, que como pasó aquí o como pasó aquí. Que ha vuelto a pasar un poco lo mismo, y no pasaría nada si corrige más, porque de hecho ni siquiera ha llegado a niveles FIBO ni a la media, que es donde tienen los soportes realmente importantes, ¿no? Tiene un primer soporte en los 44.270, luego en los 28.900, luego la media ascendente y niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8, que está lejísimos, en la zona de 25.000. Y resistencia, única resistencia, porque está en proceso de subida libre, en 61.255. 61.255. Fuerte, aunque ya sabemos que es un activo muy volátil. Es verdad que estas semanas tampoco es una volatilidad muy alta la que está viendo el Bitcoin, pero es un activo que históricamente ha sido muy volátil. Vamos a ver ahora Ethereum, los futuros del Ethereum. Hemos visto los futuros de Bitcoin. Y aquí, bueno, pues la clave está en no perder esta zona de soporte, ya lo comentamos, ¿no? Desde ahí tuvo un rebote, pero no ha superado de momento el máximo anterior. Ahí tiene resistencia y ahora aquí tenemos otra resistencia a vigilar en 1911,75 dólares y 1981,50 dólares. Soporte en los 1415 y en los 1371. Si vemos un ETN del Ethereum, para ver más histórico, esto es un ETN, es una especie de ETF sobre el Ethereum, aunque no llega a ser un ETF, bueno, vemos que la zona que antes fue resistencia ha funcionado de momento como primer nivel de soporte. Bueno, ahí tiene un soporte importante, en los mínimos generados a finales de febrero, el día exactamente, a ver, creo que es el 23, sí, 23 de febrero. Y nos vamos ahora a materias primas. Empiezo primero con el oro. Bueno, el oro consolidando, sigue, está un poco aburrido, tiene incluso un objetivo bajista por una especie de doble techo, rango lateral, hacia 1.562 dólares. Esto me invita a la prudencia, al menos mientras no mejore, es decir, mientras no rompa, por ejemplo, la media 200 descendente. Por cierto, para los nuevos, que sois muchos, siempre me hacéis la misma pregunta, lo voy comentando muchas veces, lo repito, la media que veis en todos mis gráficos en Bolsa General desde el 2007 es una media 200 ponderada, es un poquito más rápido que la simple. Por eso a muchos nos coincide, ¿vale? Resistencia, tiene una pequeña resistencia, 1.752 dólares, resistencia también 1.813,50, 1.873,2, 1.853,6, 1.960, 1.984,3, 1.999, 2022,4 y el máximo histórico 2080,60. Sigue alcista a largo plazo, pero bajista en el corto medio. Si quisiéramos buscar ahora compras en el oro, lo ideal sería esperar a que forme algún suelo de corto plazo. Tiene soportes en 1.669, 1.581 y 1.451 dólares. Mantiene, de hecho, una estructura de largo plazo pendiente, que aquí os dije que el timing de compra en el oro era pésimo y que seguramente íbamos a ver una corrección. Cuidado con comprar después de subidas verticales, porque aquí te lo venden, te empiezan los vídeos del oro, el refugio, va a subir la inflación, protégete con el oro va a subir mucho. Ahí lo que tienes que tener cuidado porque lleva mucha subida vertical, ¿vale? Intenta aislarte del ruido, que realmente eso cuesta mucho. Yo cuando empecé me costaba mucho aislarme del ruido, de lo que se decía en la prensa, en los medios, los analistas. Justo luego muchas veces ocurría lo contrario, porque cuando hay mucho optimismo con algo, se contagia el optimismo, ya todo el mundo está comprado y normalmente luego viene una corrección. Y lo contrario cuando hay mucho pesimismo. Bueno, vamos a ver la plata. La plata está intentando rebotar después de una corrección a la zona de la media. La vela de este jueves me gusta, es un doji libélula. Desde la anterior ya hubo un pequeño rebote, que fue desde este doji, y ahora pues ha dejado una vela parecida. Lo normal sería que intente un rebote desde aquí, al menos en el corto plazo. Soportes pues los tiene en 24,22 dólares, en los 21,90, en niveles FIBO de toda la subida y en los 19,66,6. Y resistencias tiene, que mejoraría si supera 26,40, mejora si supera 26,40 y luego estaría en los 28,43 o los 30,30 dólares. A largo plazo soy positivo y tiene pinta de que esto pueda ser una consolidación para intentar seguir con la subida. Vale, por cierto, te voy a dejar un vídeo que explica cómo anticiparte o cómo detectar que puede venir una crisis económica, una gran recesión y un crash bursátil. Es uno de los vídeos más vistos de este canal, te lo dejo ahí arriba
a la derecha, ¿vale? Además lo explicamos hace casi 2 años y funcionó muy bien, así que creo que es interesante que lo tengáis en cuenta. Os lo dejo ahí arriba a la derecha. Y bueno, visto el gráfico de la plata, que insisto, a largo plazo no tiene mal aspecto, da la impresión que una vez que rompió este máximo, esta resistencia importante con una subida vertical, lo que viene después es un proceso de consolidación, probablemente para luego intentar seguir con la subida. Y vamos a ver el petróleo Brent, que se ha movido muchísimo, porque ha saltado una noticia también muy importante, que por cierto, hoy me he dejado las noticias para el final, ¿vale? Una de las noticias que ha saltado esta semana es el atasco con ese gran buque Evergreen que llevaba un montón de mercancía en el canal de Suez. Y esto está bloqueando el canal de Suez desde hace muchos días y hay un montón de mercancías que no se pueden entregar y bueno, pues es una de las razones por las que el petróleo Brent pues está teniendo un buen comportamiento, ¿no? Una subida importante. David, ¿por qué? Por lo que estoy comentando, hay problemas de buques para poder llegar a Europa, hay falta de suministro, porque uno de los pasos más importantes de barcos y de comercio es el canal de Suez, y está totalmente bloqueado desde hace días, ¿no? Bueno, pues el Brent rebote, porque lo está pasando mal, le ha venido la verdad que muy bien al Brent para rebotar, porque ha podido incluso romper la media, y con la ruptura de la media pues tenemos una mejoría clara ahora en el ultra corto plazo en el Brent, que venía de una corrección importante al perder pues varios soportes, la media, el mínimo anterior y luego el 61.8 de la última subida. Al perder todos estos niveles te va avisando de deterioro, ¿no? Y ahora pues tenemos mejoría al superar este máximo y al romper la media también. Soporte en los 60,99 y en los 60,27. Y resistencias pues tienen los 68.15, en los 68.88 o en los 70.02 dólares, ¿vale? Esos serían niveles de resistencia. En esos 70.02, por ejemplo, dibujó ahí un pequeño doble techo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Brent mejorando, le ha venido bien todo este problema, ¿no?, del canal de Suez y pues cierta mejoría también en los indicadores, el MAC se ha puesto en positivo. Bueno, veremos si se aleja de la media pasa a ser luego soporte, lo cual confirmaría mejoría y posibles nuevas subidas, ¿no? Y nos vamos al mercado Forex, nos vamos primero al eurodólar. Bueno, aquí lo que tenemos es una figura de doble techo que está cumplida, ahí lo veis, hacia 1.1779, e incluso hay un segundo bajista activado, ¿no? David, ¿y comentáis ese doble techo que comentábamos aquí en el centro de traders, en el servicio más completo que hay en lengua hispana? Pues ya está cumplido, ¿no? Fijaos aquí, ese doble techo que aquí estaba cerca, pero todavía le quedaba, ha acabado cayendo hasta cumplirlo, y le queda un tercer bajista, aunque los terceros no son tan fiables, hacia 1.1753, 1.1735, veremos si lo cumple. Pero bueno, la clave ahora es bajista mientras no supere la media, así que puede venir algún rebote, pero está en tendencia bajista y mientras que no supere la media, pues precaución con el euro porque está en una tendencia bajista ahora clara, ¿no? Resistencia a la media, resistencia también en los 1.1947 o en los 1.1990, ahí tiene una resistencia también importante. Y en cuanto a la libra dólar, bueno, por lo que podemos ver, gráfico horario de nuevo, es que está atacando la media, pero en la media tiene resistencia y tiene una especie de doble techo activado, parecido al del euro dólar, solo que este no está cumplido, hacia 1.3615. Es verdad que avisó recientemente de un rebote que se ha producido tras una divergencia alcista que podéis ver aquí. El precio hace mínimo decreciente, aquí veis cómo los indicadores marcan mínimo creciente. Y bueno, está ya cumplida esa divergencia. Por cierto, fijaos también en gráfico diario de la libra dólar, cómo incluso se ha activado una especie de objetivo por ruptura de canal alcista, una especie, yo creo que el canal es claro, y podemos marcar ruptura de canal midiendo la anchura del canal y proyectar objetivo 1.3492. Así que puede corregir hacia la media la libra dólar. Los indicadores no pintan mal para rebotar, de hecho está ahora rebotando algo la libra, pero yo sería prudente mientras no supere desde luego este nivel de resistencia en la zona 1.40 con la que ha chocado un montón de veces, ¿no? Fijaos, la zona de 1.40, la de veces que ha chocado con resistencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, si supera ese nivel, veremos más alzas probablemente, no tiene sentido estar bajista. Mientras no supere ese nivel, pues también cierta precaución con la libra dólar, aunque está ahora más fuerte que el euro frente al dólar. Y antes de irnos al VIX, voy a dejar el VIX para el final si os parece, y nos vamos con las noticias de esta semana. Bueno, a nivel macro, el IPC de Reino Unido bajó 3 décimas en febrero, hasta el 0,4%. Sigue sin haber inflación, por mucho que se repite mucho. Yo sigo pensando que en Estados Unidos pues puede empezar a aparecer,
está apareciendo un poquito, pero en Europa yo creo que va a costar un poco más, ¿eh? El PIB de Estados Unidos creció al 4,3% interanual en el cuarto trimestre, 2 décimas más que en la lectura anterior, eso es positivo. Y cierra el 2020 con una caída del 3,5%, que yo miro como una envidia desde España, ¿no? Que hemos caído al final el 10,8%. Es verdad que un poquito mejor de lo que se esperaba, ¿no? Que se hablaba de un 11, bueno, un 10,8 es un poquito mejor, ¿no? Pero sigue siendo una caída brutal, escandalosa, que nada tiene que ver con ese 3,5 de Estados Unidos. Así que el PIB de España cae en 2020 10,8%, o sea que caída brutal, desgraciadamente, de la economía española. 3,5% la caída del PIB americano. Y las peticiones de subsidio por desempleo de la semana anterior en Estados Unidos, pues vemos que hay buena noticia, porque ha caído de nuevo. Ya es una caída desde 781.000 trabajadores a 684.000 trabajadores que han hecho esa petición de subsidio por desempleo. Seguimos estando a niveles altísimos, de hecho, estos niveles que ahora parece que hemos caído mucho, sí, pero todavía sería esto un pico histórico. O sea, estamos a niveles actuales que históricamente esto sería estar en una crisis, en un pico, o sea, para que veamos con perspectiva dónde estamos, ¿eh? O sea, la crisis ha sido brutal, claro, ha sido algo nunca visto, quizá no, pero desde hace un siglo no teníamos una pandemia que paralizase el mundo, ¿no? Y que causara tanto daño. Entonces, bueno, pues esto se ha hecho notar en el mercado laboral americano, que está mejorando, eso sí, parece que por fin, después de muchas semanas ahora estancado, parece que quiere volver a bajar esas peticiones de subsidio por desempleo, por ende, mejora del mercado laboral en Estados Unidos. Y ojo también a las declaraciones de la Fed, que dice que el Bitcoin es un activo especulativo que no está respaldado por nada. Durísimas declaraciones de la Fed, de Jerome Powell, y os lanzo la segunda pregunta de esta semana. ¿Pensáis que tiene razón la Fed con lo que comenta sobre el Bitcoin? ¿O simplemente lo dicen porque esto hace mucho daño al ser dinero que sale del control del gobierno y que ellos no paran de darle ahí a la maquinita para crear moneda, darle ahí a la maquinita y le está saliendo una competencia feroz que son las criptodivisas? ¿Qué opináis? Porque he leído un poco opiniones de los dos, digamos de las dos posibles respuestas, pero estas declaraciones muy duras de la Fed, que bueno, han hecho que corrigiera un poquito el Bitcoin, pero tampoco nada grave, y quiero saber vuestra opinión, ¿vale? ¿Pensáis que tiene razón o, sin embargo, es simplemente pues lanzar ahí, pues, bueno, porque les conviene, ¿no? Y porque entra en competencia ya seria con el dinero fiat? ¿Qué opináis? Os leo muy atentamente ahí abajo en comentarios. Y nos vamos al VIX, ¿vale? Vamos a ponerle ese broche de oro a este resumen semanal de bolsa con la situación del VIX. Y bueno, pues la volatilidad la tenemos en niveles muy bajos, pero no acaba de romper esa zona de 20, ¿no? Que llevamos comentando ya mucho tiempo. Anda ahí jugueteando con la zona, perdiéndolo ligeramente, luego cayendo, recuperando. No acaba de romperla. A mí me da la impresión de que, para mí esto es muy positivo, que esté jugueteando con romperla. Yo creo que al final acabará rompiéndola. Eso sería positivo para los índices americanos, porque caída del VIX y probablemente se iría a un siguiente nivel. Creo que si rompe esta zona que está a punto, pues mínimo ir a cerrar este gap, que es la zona de 17, pero probablemente irse a la zona entre 12 y 12,5, que es la zona de soporte anterior de finales de 2019. Y eso obviamente pues sería muy positivo para el SP500. Es una correlación inversa la que tiene el VIX con el SP500. Si el VIX sube, el SP baja. Si el SP baja, el VIX sube, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que podemos ver es que está en tendencia bajista, resistencia en la media y sobre todo en máximos decrecientes, 31,90 puntos, 37,51 y en los 41,16 puntos, 41,16. Vale, así que estos son los niveles clave. Mucho peligro si superar estos niveles, ya este primero, porque no sería un doble suelo, pero sería muy peligroso superar ese nivel. Si supera este nivel sería casi una especie de triple suelo, y si supera este nivel pues todavía más peligro, y claro, ya serían niveles de volatilidad muy altos, ¿no? Estamos en niveles bastante bajos, aunque no de los más bajos históricamente, ¿no? Estamos ahí pues en un punto bastante tranquilo, complaciente, pero sin una volatilidad bajísima y tampoco una volatilidad alta, ¿no? No es una volatilidad muy alta como podemos ver aquí. Pero fijaos que tampoco acabamos de caer a los siguientes escalones, ¿no? Cuando hay una volatilidad realmente muy baja. No estamos tampoco en esa situación. ¿Pensáis que acabará perdiendo ese nivel el VIX? Termino con esa pregunta. ¿O que está jugueteando pero acabará viniendo un fuerte rebote y habrá un fuerte repunte
de la volatilidad. ¿Qué pensáis? Es cierto que nos acercamos a abril, que históricamente suele ser un buen mes de los mercados, ¿vale? Veremos este abril qué acaba ocurriendo. Bueno, no te olvides ahí de darle a like si te gustan estos vídeos, de compartir el vídeo, de comentar ese vídeo con todas las preguntas que hemos lanzado esta semana. Lupa hacia arriba si has llegado hasta el final, bolsistas de éxito. Esos son los bolsistas de éxito que más me gustan, los que se toman esto en serio y ven el vídeo hasta el final. Si le das ahí a la derecha, suscríbete al canal. Si le das a la izquierda, te dejo el vídeo sobre los mejores brokers. Y ahí arriba te dejo la masterclass donde te explico parte de mi método de inversión de cómo elegir acciones. Muchas gracias, bolsistas de éxito, y hasta los próximos vídeos.